Lo encontramos en todas partes, desde las paredes hasta en la comida. Este compuesto químico, utilizado para blanquear los materiales, ya sea pintura para las paredes o el azúcar glaсе de la bollería, pastas de dientes, golosinas, chicles, ropa, papel o pastelería, ha dejado de considerarse seguro por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Sin embargo, el dióxido de titanio, o E171, lleva décadas instaurado en nuestro consumo cotidiano, con una presencia tan discreta como extendida. El incremento de cáncer, intolerancia, autismo, alergias y un sinfín de patologías es directamente proporcional al contenido de químicos en los continentes de consumo. El debate sobre el dióxido de titanio no es nuevo, pese a pasar bastante desapercibido. Hace unos años, las dudas sobre este compuesto provocaron que Francia prohibiera su uso como aditivo alimentario. En 2020, el E171 desapareció de todos los productos alimentarios de ese país. El dióxido de titanio es uno de los compuestos químicos más utilizados del mundo. Tiene una acción blanqueadora muy eficaz y es muy económico, así que la industria lo emplea desde hace décadas para conseguir un blanco más brillante en infinidad de productos, desde cremas para el cuerpo hasta prendas de ropa o papel. También se utiliza en alimentación. Como aditivo está incluido en el Codex Alimentarius, el conjunto de normas alimentarias de la Organización Mundial de la Salud, desde hace 20 años y su uso está aprobado en Europa desde 2009. En materia de alimentación y en el contexto europeo es conocido como E171. Yogures, salsas como la mayonesa, caramelos, bollería, los fabricantes lo utilizan para lograr que estos sean más blancos y refulgentes. De hecho, esa es su única función. El E171 no desempeña ningún otro papel. No es un conservante ni da sabor, tan solo influye en la apariencia, en concreto en el color. La alerta de 2019 surgió por dos documentos distintos. El primero fue un estudio realizado por la Universidad de Sydney, Australia, y publicado en mayo de 2019 en la revista Frontiers of Nutrition. Dicha investigación sugería que el dióxido de titanio puede tener efectos inflamatorios y cancerígenos en el colon. Ahora bien, es preciso aclarar que el trabajo científico se realizó en ratones y que la microbiota intestinal de estos animales es distinta a la nuestra. El otro documento que cuestionaba el empleo de este aditivo es de origen francés. Lo publicó en abril de 2019 la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria del país galo. Y si bien no era el primer texto sobre el E171 que elaboraba esta institución, hubo otros documentos previos, sí fue la primera vez que concluyó que existen algunas incertidumbres acerca del impacto del dióxido de titanio en nuestra salud. Este informe en particular es el que provocó la decisión del gobierno francés de prohibir su uso a partir del 2020. El 3 de mayo de 2019, la Organización Europea de Consumidores envió una carta a Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, titulada de la siguiente manera: las organizaciones de la sociedad civil demandan la retirada del E171 de la lista de aditivos alimentarios permitidos en la Unión Europea. En este escrito, los firmantes exponían que, según la legislación europea, un aditivo alimentario solo se puede autorizar si su uso es seguro, está tecnológicamente justificado y no induce al error a los consumidores. Desde su punto de vista, el E171 no cumplía con ninguna de esas condiciones. Como ya ha ocurrido tantas otras veces, la EFSA, desde que aprobó la utilización de este aditivo en 2009, lo ha evaluado y reevaluado varias veces. En todos los casos había llegado a la misma conclusión. En las dosis de consumo actuales, el E171 no es genotóxico, no es cancerígeno ni es motivo de preocupación. Sin embargo, ahora cambia de opinión. A raíz del documento de la agencia francesa y la inquietud de la población, la EFSA emitió una declaración sobre el tema el 10 de mayo de 2019. ¿Y qué decía? Básicamente que no había ningún nuevo hallazgo que cuestionase la seguridad del aditivo, que las incertidumbres recogidas en el documento de la ANSES ya se tenían en cuenta desde antes y que era preciso esperar a que acabasen las investigaciones que se estaban realizando antes de precipitarse en tomar una decisión. Esas investigaciones son precisamente las que se han dado a conocer ahora. La EFSA ha terminado de reevaluar el dióxido de titanio como aditivo alimentario y ha actualizado el resultado de la anterior evaluación, publicada en 2016. El mensaje es claro: el E171 ya no se considera seguro
para fines alimentarios, no para otros usos. Tras revisar todas las pruebas científicas pertinentes disponibles, este organismo concluye que no se puede descartar la preocupación por la genotoxicidad relacionada con las partículas del dióxido de titanio. Basándose en esta preocupación, los expertos de la EFSA ya no consideran seguro este químico cuando se utiliza como aditivo alimentario. Esto significa que no puede establecerse una ingesta diaria admisible para el E171. Es importante destacar que la genotoxicidad es la capacidad de una sustancia química de dañar el material genético de las células, ADN. Como la genotoxicidad puede producir efectos carcinógenos, es esencial evaluar el posible efecto genotóxico de una sustancia para determinar su seguridad. Como señala Matthew Wright, presidente del grupo de trabajo de la EFSA sobre el E171, aunque las pruebas de los efectos tóxicos generales no son completamente concluyentes, no pudimos descartar la preocupación por la genotoxicidad y, en consecuencia, no pudimos establecer un nivel seguro para la ingesta diaria del aditivo alimentario. Las pruebas de su toxicidad no son completamente concluyentes y de momento no hay una directriz en firme. En función de la nueva evidencia de la EFSA, la Comisión Europea y los países de la Unión Europea tendrán que decidir cuáles serán las medidas reglamentarias más adecuadas y qué consejos brindan a los consumidores. Traducido, viene a decir más o menos mejor no lo comas, simplifica el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel Urueña. Como siempre, una conclusión tibia y condescendiente con respecto a los estudios anteriores, por no decir negligentes estudios anteriores. Sin embargo, el papel de la EFSA se limita a evaluar los riesgos relacionados con el dióxido de titanio como aditivo alimentario. Esto ha incluido una evaluación de la información científica pertinente sobre el aditivo, su toxicidad potencial y las estimaciones de la exposición alimentaria humana. A partir de aquí, cualquier decisión legislativa o reglamentaria sobre las autorizaciones de aditivos es responsabilidad de los gestores del riesgo, es decir, la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea. Lo esperable es que se prohíba su uso, apunta Urueña, no es nada nuevo. Ya se ha hecho antes con otros aditivos para los que no existían evidencias de que fueran seguros, o esas evidencias indicaban que eran inseguros. El avance del conocimiento puede llevar a la aprobación o a la prohibición. Y eso es así, simple, muy simple. Aditivos que cambian de registro de seguros a no seguros, de probable a posible o directamente cancerígenos, compuestos introducidos en el abyecto limbo de los parámetros del interés de una cadena tan larga y tan bien sujeta a esta estructura efímera y obsoleta del consumo y el bienestar, donde se analizan compuestos 20 años más tarde, o si se hace antes, pues mucho peor, porque o bien se analiza mal, o bien se blanquean los resultados a favor de vaya usted a saber quién. Según una amiga nutricionista, como es imposible escapar del veneno, lo mejor es diversificarlo y, en la medida de lo posible, intentar consumir como lo haríamos hace 80 años atrás.